Alejandro, Justin Trudeau, Sí. tan simpático, Y tan querido por el PAN aquí en México, ¿no? Y por más también. gente. Sí. Resulta que ya asumió el discurso no solamente de los ultras de su país, sino un discurso también de Trump y de los suyos. Este personaje, primer ministro de Canadá, que muy pronto dejará de serlo ya, sí, utilizó el discurso de Trump y de los ultras de Estados Unidos y de Canadá para presionar a México con el tema de la invasión china. Y durante la rueda de prensa, al finalizar la cumbre del G20, Justin Trudeau destacó que le comunicó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sus preocupaciones sobre algunas inversiones chinas en territorio mexicano y puntualizó la importancia de mantener el equilibrio y la fortaleza del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. ¿Qué creo yo de eso? ¿Por qué llevarlo al G20? ¿Por qué no plantearle, podría perfectamente haberle marcado a la presidenta Sheinbaum desde su oficina en Canadá, haberle marcado para decirle, presidenta, yo tengo esta información, ¿podría usted corroborarme si existe o no existe una mayor presencia de empresas chinas de capital o de inversión extranjera directa china en territorio mexicano? Tengo esta información, me está llegando esta información que dice, que sugiere que a lo mejor sí hay un aumento. ¿Eso violenta los acuerdos que tenemos, presidenta? Esa es una llamada, Álvaro. ¿Por qué lo lleva al G20? Lo lleva al G20 para dar una conferencia de prensa. ¿Para qué? Para que se dé cuenta también, al final, Donald Trump, de que es una preocupación que ya trae Canadá. Ya la trae presidente Trump. Ya trae Canadá esa preocupación de que es la puerta de entrada a México ilegal de China. México es la puerta ilegal de entrada de los productos chinos hacia Estados Unidos y hacia toda la zona del TEMEC. Que es el discurso de Trump y de los suyos. Es correcto. Y el fraseo también es muy hipócrita. Sí, es hipócrita. Dijo Justin Trudeau en esta conferencia de prensa allá en Río de Janeiro, Brasil. Hay preguntas y preocupaciones por algunas inversiones chinas en México que se les expresé directamente a la presidenta mexicana, pero también estamos asegurando trabajar para mantener el tratado fuerte. Sí. Y sí, dice Trudeau, dijo también, sé que México está dedicado a seguir en este extraordinariamente exitoso acuerdo comercial y creo que la administración mexicana está explorando maneras de compartir porque la gente no debería estar preocupada con esas inversiones. Pero es responsabilidad del gobierno mexicano considerar qué posición adaptará. ¿Más mosquita muerta? No, moscota hedionda. Porque esos son. O sea, eso es Canadá siempre con México, Álvaro. No es la primera vez. Y vale la pena, antes de abundar un poco más, fíjate, la presidenta dice, solamente en el tuit del 18, es decir, del día de ayer, la presidenta de México dice exclusivamente lo siguiente: coincidimos en el buen resultado del TEMEC para América del Norte. Es lo único que ella dice sobre su encuentro con este individuo, con Justin Trudeau. El otro se va a conferencia de prensa, Álvaro. No tiene un solo tuit de él con la presidenta de México, sino hasta después, ya después de que lo riega, como lo suelta en una cumbre en la cumbre del G20 de las naciones más industrializadas del planeta, va y lo suelta en una conferencia de prensa Justin Trudeau porque evidentemente quiere provocar
una reacción. ¿De quién? O sea, si el señor quería saber si efectivamente había inversiones de China extraordinarias en México, podría perfectamente haberle pedido a la gente de la embajada que se pusiera en contacto con la Secretaría de Economía en México para saber. Si el señor tenía una duda legítima y quería expresársela a la presidenta de México, pudo haber levantado perfectamente el teléfono y habrían hablado por teléfono sin problema sobre qué estaba pasando con las inversiones chinas en México. No, la opción que tomó fue ir hasta Brasil a la reunión del G20, donde están todas las potencias y donde están obviamente los ojos de la nueva administración, la administración Trump, porque están metidos ahí, Álvaro, están viendo a ver qué se va a cerrar, qué van a acordar, qué va a decir Biden, qué va a decir qué van a decir todos, porque pues son acuerdos que van a tener que cumplir ellos. Sabe perfectamente Justin Trudeau que están metidos los ojos de toda la administración Trump, la que va a tomar control de la política estadounidense, y va y lleva, como si fuera el chisme, va y lo lleva y lo reproduce a nivel G20. Eso es lo que la actitud. Ahora, no es nuevo, y ayer se lo decíamos aquí, fíjate nada más, ayer todavía no pasaba esto, y aquí se lo dijimos en este mismo espacio. Eso es Canadá. Eso es. Yo te propongo que veamos un trabajo que había hecho sin saber esto nuestro compañero Obed Rosas, que por cierto está en la mañana en Café y Noticias para que lo acompañen junto con Perla Velázquez. Están haciendo un muy buen espacio por las mañanas. Vamos a ver este trabajo que se había hecho previo sobre las otras ocasiones en las que Canadá ha volteado a México y le ha puesto unas cachetadas, o ha intentado ponerle unas cachetadas, porque no es la primera vez que lo hace. Vamos a verlo y regresamos a comentarlo. Desde Canadá han surgido voces que demandan la salida de México del TEMEC. Desde que firmó el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, México se ha convertido en una puerta trasera para automóviles, piezas de automóviles y otros productos chinos. Reclamó, por ejemplo, esta semana Doug Ford, primer ministro de Ontario. En realidad, se trata de una postura que desde tiempo atrás ha tenido este país, aun cuando fue gracias a México que Donald Trump aceptó incluir a los canadienses en la firma de este acuerdo comercial. Recuerden que cuando se firmó el TEMEC, México abogó por Canadá, porque había en algún momento de la negociación la intención de Estados Unidos de que la firma solo fuera con México. Y en aquel momento México dijo, no, somos 3 países. Y se firmó nuevamente con 3 países. Entonces, no tiene futuro esa propuesta. En efecto, el gobierno de México fue clave para que Donald Trump no dejara a un lado a Canadá en la negociación del TEMEC, aun cuando no recibió el mismo trato por parte del primer ministro de esa nación, Justin Trudeau. Al inicio de las pláticas sobre este acuerdo en 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Trump amenazó con cortar a México del acuerdo trilateral. Incluso el propio Trudeau tuvo reuniones con el presidente de Estados Unidos para hablar de su intercambio comercial, dejando a México al margen. Meses después, en septiembre de 2018, en la antesala de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia, la situación se revirtió. Las diferencias entre Trump y Trudeau escalaron al punto de que el republicano consideró firmar un acuerdo con México. Fue ahí que desde Ottawa se lanzó, no dudó en acusar a los mexicanos de dejarlos solos. Susan Delacourt cuestionó ese abandono en su columna en el diario The Toronto Star, titulada Con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? La periodista política canadiense escribió: entonces, no es solo que Trump sea un aislacionista, también está convirtiendo a sus socios norteamericanos en aislacionistas. Por otra parte, el periodista Evan Dyer realizó un análisis sobre el contexto en el que se desarrollaron las renegociaciones del Telecan esta semana. En el medio canadiense CBC News, aseveró que el entonces presidente Enrique Peña Nieto
no se había mostrado insistente con Trump para sumar al tercer país en las conversaciones y cuestionó sobre quién dejó a quién en la renovación del acuerdo comercial. Lo cierto es que al final fue México quien ayudó a incluir a Canadá en el TMEC, particularmente López Obrador. Jesús Seade, negociador en jefe del Tratado de Libre Comercio del equipo de Andrés Manuel López Obrador, expuso en octubre de 2018 que la postura del entonces gobierno entrante fue clave. El propio López Obrador lo manifestó años después, en febrero de 2024, cuando le recordó a Trudeau sobre ese episodio cuando buscó imponer visas a los mexicanos. Un pequeño reproche fraterno, respetuoso al primer ministro, porque nosotros les ayudamos, y él lo sabe, para que se aceptara que Canadá participara en el Tratado de Libre Comercio, porque el presidente Trump no quería, por diferencias que son naturales en la política, por discrepancias con el primer ministro Trudeau, no se llevaban bien, pues. Entonces, no quería que se incluyera Canadá, quería un tratado bilateral, México-Estados Unidos. Y yo insistí con el presidente Trump y lo convencí de que había iniciado el tratado con 3 países, que era el Tratado de América del Norte, y que no podíamos hacerlo los dos, aun cuando México pudo haber obtenido más beneficios, porque me hablaba el presidente Trump en ese entonces de algo más importante en la relación económica. Le dije, no, vamos a que también participe Canadá. Y aceptó el presidente Trump, porque es un dirigente fuerte, pero tiene visión, y sabe lo que conviene o no conviene. Sí. Eso Sí, es. son chuecos. Son chuecos. Es chueco Canadá. Juega chueco con México. ¿Y por qué juega chueco con México? A pesar de que tiene una participación muy importante en la economía mexicana, ¿por qué lo hace así? No sé. Yo creo que es algo que tiene que ver, porque no es un tema de derechas, de izquierdas, de ser progres o ser... No, Álvaro. Aquí las últimas voces, los más conservadores canadienses y los más buena ondita del tipo Trudeau, son exactamente iguales cuando se refiere a México. Siempre son exactamente iguales. Y el caso de Trudeau, de llevar hasta el G20 el tema de China, fue mañoso, con la intención de que la administración Trump se enterara que Canadá también está muy preocupado, señor Trump. ¿Sabes por qué? Pues porque Trump no lo traga. No traga a Trudeau. Queda bien. Sí, anda de queda bien. Anda de queda bien. O sea, son como la piel de Judas, dirían por ahí. De verdad. O sea, es
No está bien lo que hace Canadá, no está bien lo que hace ¿Cómo Trudeau. podríamos definir, Alejandro, la conducta de Canadá? ¿Mezquina? Bueno, ruin. buscábamos tú y yo para cabecear justamente la portada de que usted ve ahora mismo. Buscábamos sinónimos de la palabra. ¿De qué buscábamos originalmente? Mezquindad. De mezquino. De mezquino. Bueno, es cicatero, Miserable. ruin, tacaño, roñoso, avaro, usurero, Pinche. parco, pinchón, diría yo, porque pinche también es el ayudante del cocinero. Parco, ávido, interesado, egoísta es una muy buena palabra. Es egoísta. Es el egoísta que puede ser ambicioso, que puede ser codicioso, que es interesado, Miserable. mezquino. Pues es que... eso Egocentrista. Me gusta también porque aplica al canadiense. sí. No, ese es Trudeau. Uy, sobradito, el guapito que se pasa de vivo. Ay, sí, personalidad de las portadas de los periódicos y las portadas de las revistas del mundo, porque es guapito. No, son mezquinos. Sí, Son mezquinos. y en este caso, en esta coyuntura, pues sí, de acólitos de Trump, tratando de quedar bien con Trump, que hablamos de las mineras que operan en México y que, así como las mineras mexicanas, las de Germán Larrea, la de Slim, del grupo, del dueño del ITAM, ya se murió el papá, pero los hijos siguen, son depredadores. Y dicen, no, es que contribuimos en caso de que hubiera una agresión en contra de las mineras canadienses, México dejaría de percibir mucho dinero. La realidad de las cosas es que pagan muy pocos impuestos, Alejandro. Sí. Así Entonces, es. Porque te están metidos en sectores, por ejemplo, ellos están metidos mucho en el sector extractivo, Álvaro. sí, sí. O sea, mucho en energía, están metidos en energía. Por eso el embajador aquel grosero, también metiche como Ken Salazar, hablaba al mismo tiempo de lo de la reforma judicial. Sí, sí. Porque pinche. acuérdense ustedes que es el Supremo, el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia, la que le da palo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Así es. Entonces, por eso, metichones, tanto Ken Salazar como el otro personaje que es un X, nomás bueno para los negocios. Pero sí, lo de Trudeau no tiene abuela. No tiene abuela. Sí. Pero lo advertíamos ayer, lo dijimos aquí mismo, Álvaro. Claro, sin saber esto. Sí, el embajador de Canadá, Graeme Clark, también fue el que criticó la reforma al Poder Judicial. ¿Cuándo nos andamos metiendo nosotros con Canadá? ¿Ha habido algún planteamiento de México de los últimos pocos años de que agarraron a sus poblaciones indígenas, las metieron en... No, hace 1000 años, Álvaro. No. En los últimos 100 años, México ha pedido una explicación a Canadá porque los niños de las poblaciones indígenas canadienses fueron obligados, metidos en escuelas, forzados a reeducarse, como lo hacen los fascistas, y muchos de esos niños fueron enterrados, murieron y fueron enterrados no en cementerios, atrás de las instituciones supuestamente educativas, niños indígenas que fueron enterrados atrás de las instituciones educativas, no 5 niños ni 100 niños, miles de niños. O sea, México pidió una explicación por eso, se fue y metió las narices allá para decirle, oiga, Canadá, explique por qué ustedes aplicaron una política fascista en contra de poblaciones indígenas. ¿México lo ha dicho? No.
No, y ellos son los más buena ondita del planeta. El canadiense se la pasa. No, allá aprobaron. No, que no se gaste, que no se tire un solo chicle. Mejor se los traga Trudeau para no tirar los chicles. Porque son qué bárbaros, tan cuidadosos del medio ambiente. Sí, nada más pregúntenle al resto de América Latina lo que hacen con la minería. Sí. Con todo su negocio minero. Sí. Bueno, ya tiene nuevo embajador Canadá en México, Alejandro. Se llama Cameron McKay. Y es un personaje que sustituye al metiche ex embajador Graham Clark, que hace pues un par de semanas ya dejó el país, y ya la embajada de Canadá en México, que ya hay un nuevo embajador que se llama Cameron McKay. En fin, es parte de lo que no hay que perder de vista de los canadienses, que sí, muy... Pues qué bueno que tengan nuevo embajador, pero eso no cambia absolutamente nada. Son exactamente los mismos. Siempre están sobres del negocio y están metidos en los sectores en donde generan más daño. Que se sepa lo que hacen. Fíjate, en algún momento, voy a recordárselos, me voy a meter a jalar un texto que yo escribí hace un tiempo sobre unos viejecitos a los que la minera canadiense, creo que era First Majestic, la minera. La de los viejitos. Sí, que se metieron, despojaron a los viejos, ahí andan. ¿Sabes qué? Ganaron, por cierto. Ganaron, claro. Ganaron. Aquí lo informamos en su oportunidad. Ojalá y por ahí, porque yo no me acuerdo quién traía. Había algún cuate con que hablábamos mucho, muy seguido en los últimos años, en los años recientes, para justamente publicar temas sobre los viejitos que le ganaron en la corte al final, qué bueno. Ojalá y si por ahí alguien lo conoce y le puede avisar para entrevistarlo y hablar, que nos cuente quiénes son los canadienses a nivel piso. No los que se tragan un chicle para no tirarlo a la basura ya cuando están en Canadá. Acá se tragan, pero familias enteras, poblaciones enteras. Acaban con el medio ambiente, les vale. Claro, pero cuidado con el medio ambiente. Guau. Son 14 viejitos, 14 viejitos mexicanos le ganaron precisamente a la minera que tú has señalado, Alejandro. Sí, los 14. Es un reportaje que hizo nuestra compañera Romina Gándara, los viejitos que vencen al gigante, los ejidatarios de la comunidad Tenochtitlan, en Ocampo, correcto. Coahuila. Así es. Y le ganaron a First Majestic Silver Corp, dueño de la mina La Encantada, que ocupa 2,000 hectáreas de los terrenos de estos viejitos para explotar plata. Y al final de cuentas les ganaron estos viejitos hablamos en algún momento con Mario Valdés, que fue comisariado. Mario Valdés. Con Mario Valdés, me estoy acordando. Pues bueno, Álvaro, es un tema, fíjate. Eso ocurrió apenas en julio. Que ganan, pero un tema de años. Imagínate, un día se despiertan los viejitos. Yo me acuerdo que hablé justamente con él, con Mario. Se despiertan en su casa, son dueños de extensiones enormes de terreno. Se despiertan los Moreira en el gobierno, Humberto Moreira en el gobierno, se despiertan y de repente no pueden salir de su casa porque les pusieron cerco. Oiga, pero pues esto es mi casa, este es mi pueblo, y además todos estos son mis terrenos. No son suyos, son de una empresa canadiense. Y entonces pues dicen, pues esto es ilegal, pues aquí vivimos, aquí está el pueblo. No es suyo. Hablan a la policía estatal de Humberto Moreira, de estos personajes horribles, los Moreira de Coahuila. Hablan, ¿y sabes qué hacen, Álvaro? La policía de Moreira agarra a los 14 viejitos, los mete en camionetas, en las cajas de las camionetas, los suben ahí
Y ahí van hombres de 70 años, mujeres de 70 años y más, en camionetas, en un viaje de su pueblo, amarrados hasta Saltillo. Amarrados, en un viaje de Horas. 12 horas. Amarrados hasta Saltillo. Llegaron muertos. Digo, no literalmente muertos, pero llegaron molidos del abuso. Eso es lo que hizo Moreira. ¿Humberto o Rubén? Humberto Moreira. Es hermano del coordinador de los PRI, diputados federales del PRI. Son lo mismo, la misma fregadera. Son gente horrible, depredadora, que les vale. Bueno, Alejandro, como otro caso de abuso de una minera mexicana, de los Balleres, de la comunidad del Bajío. Bueno, es que son lo mismo, Son Álvaro. lo mismo. Son lo mismo. Tú decías hace rato, es como Guayabos, gusanos de la misma guayaba. Guayaba, que es una gran frase. O Gusanos de la misma guayaba o gusanos del mismo. o moscas fiambre. de la misma. Sí, sí. Está bonito lo de la guayaba, mejor. No, es que para esto se merecen otras cosas. Sí, ¿no? Luego. pero el caso, hace rato no recordaba de Alberto Balleres, ya fallecido, Alberto Balleres González, no solamente dueño de la minera, de mineras, Peñoles, por ejemplo, que ha enfermado de cáncer a generaciones allí en Torreón, Coahuila, sino es dueño del Palacio de Hierro, sí, pero del ITAM, ya que hablábamos hace rato de Roberto Gil Suart, de Pedro Aspe, de Ernesto Cordero, pues todos esos son itamitas. Es un partido político el ITAM, Alejandro. Sí, claro. Nada más que es varios partidos políticos. Pues es transversal a todos los partidos. Grupos de presión, Álvaro. Es lo que son. Pues son grupos de poder que han sido hegemónicos por décadas. Pues sí. Entonces, y digo, no hay excepciones siempre, pero usted ve a los formadores, los itamitas, y, híjole, bueno, también hay en Morena, Mario Delgado, es itamita, el director del IMSS, ¿cómo se llama? Zoe Robledo, hay un subsecretario de Economía con Marcelo Ebrard, que es Vidal Llerenas, ¿no? También itamita, no, sí, son bravos.